Capítulo 11. Complicaciones. Todo el mundo nos miró cuando nos dirigíamos juntos a nuestra mesa de laboratorio. Esta vez no orientó la silla para sentarse todo lo lejos que le permitía la mesa. En lugar de eso, se sentó bastante cerca de mí. Nuestros brazos casi se tocaban. La señora Banner entró a clase de espaldas llevando una gran mesa metálica de ruedas con un video y un televisor tosco y anticuado. Dio la sensación de que todo el mundo en la clase se relajaba a la vez. Yo también me sentía aliviado. Era consciente de que aquel día no habría podido prestar atención a la profesora. Ya tenía demasiadas cosas que procesar en mi mente. La señora Banner introdujo la vieja cinta en el video y se dirigió hacia la pared para apagar las luces. Y de repente, en cuanto la clase se quedó a oscuras, el ambiente se enrareció. No es que no tuviera, precisamente, conciencia plena de que Edith se sentaba a menos de 3 centímetros de mí. Nunca hubiera imaginado que fuera posible estar más pendiente de ella de lo que ya lo estaba. Pero en la oscuridad, de alguna manera, sentía como si de su cuerpo al mío fluyera una inesperada electricidad, como si esos rayos en miniatura que saltan entre circuitos vivos estuvieran danzando de un lado a otro por entre el pequeño espacio que separaba nuestros cuerpos. Cuando su cabello rozó mi brazo fue casi doloroso. Estuve a punto de no poder controlar el loco impulso de extender la mano y tocarla, de acariciar aquel rostro perfecto en medio de la oscuridad. ¿Qué me pasaba? No se podía ir por ahí tocando a la gente solo porque las luces estuvieran apagadas. Crucé los brazos con fuerza por encima de las costillas con los puños crispados. Comenzaron los créditos de inicio, y la sala quedó iluminada durante una fracción de segundo. No pude evitar mirarla de reojo. Estaba sentada igual que yo, brazos cruzados, puños cerrados, observándome. Cuando vio que la miraba, ella también sonrió, casi como si se sintiera avergonzada, incluso en la oscuridad. Sus ojos parecían seguir ardiendo. Desvié la mirada antes de hacer alguna tontería, algo que definitivamente no cumpliera con su concepto de precaución. La hora se me hizo eterna. No pude concentrarme en la película, ni siquiera me enteré de qué tema trataba. Intenté actuar de manera normal, relajar los músculos, pero la corriente eléctrica no cesaba nunca. De vez en cuando me permitía alguna ojeada en su dirección, pero ella tampoco parecía relajarse en ningún momento. La imperiosa necesidad de tocar su rostro también se negaba a desaparecer. Apreté los dedos contra las costillas hasta que me dolieron del esfuerzo. Exhalé un suspiro de alivio cuando la señora Banner encendió las luces al final de la clase y estiré los brazos a ambos lados del cuerpo, flexionando los dedos agarrotados. Edith rió. «Vaya, ha sido interesante», murmuró. Hablaba en voz baja y en sus ojos brillaba la cautela. Fue todo lo que fui capaz de responder. «¿Nos vamos?», preguntó. Se puso de pie ágilmente. Levantó su mochila con un solo dedo. Yo me incorporé con cuidado, preocupado por si no podía volver a caminar derecho después de tanta tensión. Caminó silenciosa a mi lado hasta la clase de educación física y se detuvo en la puerta. Me volví para despedirme, pero mi despedida se quedó en la garganta. Su rostro tenía una expresión desgarrada, casi dolorida y terriblemente hermosa, y el anhelo de tocarla se apoderó de mí con la misma intensidad que antes. Lo único que podía hacer era sucumbir y contemplarla. Vacilante y con el debate interior reflejado en los ojos, alzó la mano y recorrió rápidamente la línea de mi mandíbula con las yemas de los dedos. Su piel estaba tan fría como de costumbre, pero su roce quemaba. Se volvió sin decir nada y se alejó rápidamente. Entré tambaleándome en el gimnasio, mareado e inestable, y me cambié como en estado de trance, vagamente consciente de que había otras personas en torno a mí. No fui consciente del todo hasta que empuñé una raqueta. No pesaba mucho, pero sabía que daba igual. En mis manos era un arma peligrosa. Vi a algunos chicos de clase mirarnos a botadillas a mí y a la raqueta. La entrenadora Clapp nos ordenó ponernos por parejas, y me imaginé que me quedaría el último esperando contra la pared. Pero había subestimado la lealtad de Makayla, que acudió a mi lado inmediatamente. «No tienes por qué hacerlo, ya lo sabes», le dije. Ella sonrió. «No te preocupes, me mantendré lejos de tu camino». Algunas veces era muy fácil que Makayla me gustara. La clase no transcurrió sin incidentes. No sé cómo lo hice, pero con el mismo golpe me las arreglé para dar a Makayla en el hombro y golpearme la cabeza con la raqueta. Pasé el resto de la hora en el rincón de atrás de la pista con la raqueta sujeta, bien segura detrás de la espalda. A pesar de estar en desventaja por mi causa, Makayla era muy buena y ganó ella sola 3 de los 4 partidos. Gracias a ella, consiguió un buen resultado inmerecido cuando la entrenadora silbó dando por finalizada la clase.
Así... dijo cuando nos alejábamos de la pista. Así que... tú y Edith Cullen, ¿eh? Preguntó con tono ligeramente hostil. Sí, Edith Cullen y yo, repliqué. Estoy seguro de que notó el tono de asombro en mi voz. No me gusta, musitó. Bueno, no tiene por qué gustarte. ¿Chasquea los dedos y tú simplemente acudes? Supongo. Ella frunció el ceño. Yo le di la espalda y me alejé. Sabía que me iba a quedar sin pareja al día siguiente, pero me dio igual. Para cuando terminé de vestirme ya me había olvidado de Makayla. Me preguntaba si Edith me estaría esperando o si me reuniría con ella en su coche. ¿Qué iba a ocurrir si su familia estaba ahí? Había aparcado justo al lado del coche de Royal. Solo pensar en la cara que Royal había puesto en la cafetería me llevó a preguntarme si no debería volver a casa caminando. ¿Les habría contado que lo sabía? ¿Se suponía que sabían que lo sabía? ¿Cuál era el protocolo vampírico? ¿Valdría con un leve gesto de asentimiento? Sin embargo, cuando salí del gimnasio en ese momento, Edith me estaba esperando. Estaba apoyada a la sombra del edificio del gimnasio, aunque las nubes seguían siendo oscuras con las manos entrelazadas frente al cuerpo. Ahora su rostro estaba calmado, y una leve sonrisa se apreciaba en las comisuras de sus labios. El ligero jersey que llevaba puesto no parecía suficiente para el tiempo que hacía, y aunque sabía que era una estupidez, quise quitarme la chaqueta y ponérsela alrededor de los hombros. Sentí una peculiar sensación de armonía mientras caminaba a su lado, como si todo encajara en su sitio mientras yo estuviera junto a ella. Hola. Noté la enorme y bobalicona sonrisa en mi rostro. Hola, me respondió con otra deslumbrante. ¿Cómo te ha ido en gimnasia? De repente me mostré suspicaz. Bien. ¿De verdad? Enarcó las cejas. ¿Cómo va esa cabeza? No te habrás atrevido. Ella empezó a caminar lentamente hacia el aparcamiento. Yo inmediatamente ajusté el paso para ir a su ritmo. Fuiste tú quien mencionaste que nunca te había visto en clase de gimnasia. Eso despertó mi curiosidad. Genial, repliqué. Fantástico. Bueno, pues lo siento mucho. No me importa volver a casa andando si te da vergüenza que te vean conmigo. Ella rió musicalmente. Ha sido muy entretenido. Aunque no me hubiera importado que le pegaras un poquito más fuerte a esa otra chica. ¿Qué? Cuando echó la vista hacia atrás, sus labios se tensaron en una fina línea. Me volví para ver qué estaba mirando. El cabello de Makayla rebotaba, alejándose. Hace mucho que nadie que no sea de mi familia piensa en esas cosas sobre mí. Creo que no me gusta. De repente sentí una punzada de intranquilidad por Makayla. Edith interpretó mi expresión y rió de nuevo. No te preocupes. Nunca haría daño a tu amiga. Si lo hiciera, ¿quién querría ser tu pareja de bádminton? Me costaba asimilarlo. Edith era tan delicada, pero cuando decía aquellas cosas era evidente que tenía plena confianza en sus habilidades. Si quería hacer daño a Makayla o cualquier otra persona, esa persona en cuestión estaría en un grave aprieto. Era peligrosa y yo era consciente de ello, pero cada vez que intentaba creerlo, me estampaba de cara contra un muro. Cambié de tema. ¿Qué cosas ha estado pensando tu familia sobre ti? Ella sacudió la cabeza para negar. No es justo juzgar a la gente por lo que piensa. Se supone que los pensamientos son íntimos, lo que cuenta son las acciones. No estoy seguro. Si sabes que alguien puede escuchar tus pensamientos, ¿no es lo mismo que expresarlos en voz alta? Para ti es fácil decirlo, sonrió. Controlar los pensamientos es algo muy complicado, pero cuando Royal y yo nos enfadamos, yo pienso de él cosas mucho peores de las que piensa él de mí, con la diferencia de que yo sí que las expreso en voz alta. Rió de nuevo con aquel sonido suyo tan musical. No me había fijado hacia dónde íbamos, así que me sorprendí cuando nos vimos obligados a aminorar la marcha por culpa de una pequeña aglomeración de alumnos que obstaculizaban el camino hasta el coche de Edith. Se había formado un corrillo de 2 filas, en su mayoría integrado por chicos, alrededor del descapotable rojo de Royal. Algunos parecían a punto de empezar a babear. No había ningún miembro de la familia cercana, y me pregunté si les habría pedido que la dejaran un poco de espacio. Ninguno alzó la vista hacia mí cuando me hice hueco entre ellos para abrirle la puerta a Edith. Ostentoso, murmuró cuando se deslizó junto a mí. Me encaramé rápidamente al asiento del copiloto. ¿Qué tipo de coche es? Un M3, dijo mientras intentaba dar marcha atrás sin atropellar a nadie. No hablo jerga de car and driver. Es un BMW. Maniobró con cuidado para salir. Vale, esa marca la conozco. Salimos del aparcamiento, y de nuevo fuimos solos nosotros dos. La privacidad sabía libertad en su compañía.
Allí no había nadie que pudiera vernos o escucharnos. ¿Ya es más tarde?, le pregunté. No le pasó por alto el sentido de mis palabras. Frunció el ceño. Supongo que sí. Mantuve una expresión neutral mientras esperaba sus explicaciones. Ella clavó los ojos en la carretera, fingiendo que hacerlo era realmente algo necesario, y yo observé su rostro. En sus facciones iban desfilando varias expresiones, pero cambiaban a tal velocidad que no fui capaz de interpretarlas. Estaba empezando a preguntarme si pretendía ignorar mi pregunta cuando detuvo el coche. Alcé la vista sorprendido. Habíamos llegado a casa de Charlie. Resultaba más fácil montar con Edith si solo la miraba a ella hasta concluir el viaje. Cuando volví a levantar la vista, ella me contemplaba, evaluándome con la mirada. «¿Y aún quieres saber por qué no puedes verme casar, no?», me preguntó. Su voz era seria, pero su expresión parecía levemente divertida. Todo lo opuesto a la sensación que me había dado antes en la cafetería. «Sí, y también por qué te has enfadado tanto cuando te lo he preguntado». Enarcó las cejas. «¿Te asusté?». La pregunta parecía esperanzada. «¿Querías hacerlo?». Ella le dio la cabeza. «Tal vez sí». «Entonces sí, por supuesto, me aterrorizaste». Ella sonrió, sacudió la cabeza y su rostro volvió a adoptar una expresión seria. «Discúlpame por reaccionar así. Fue solo la simple idea de que estuvieras allí mientras cazábamos». Se le tensó la mandíbula. «Estaría mal. Muchísimo», respondió apretando los dientes. «¿Por?». Respiró hondo y contempló a través del parabrisas las espesas nubes en movimiento que descendían hasta quedarse casi al alcance de la mano. «Nos entregamos por completo a nuestros sentidos cuando cazamos», habló despacio a regañadientes. «Nos regimos menos por nuestras mentes. Domina sobre todo el sentido del olfato. Si estuvieras en cualquier lugar cercano cuando pierdo el control de esa manera». Sacudió la cabeza mientras se demoraba contemplando con expresión triste las densas nubes. Mantuve una expresión impenetrable mientras esperaba a que sus ojos me mirasen para evaluar la reacción subsiguiente. Pero nuestros ojos se encontraron y el silencio se hizo más profundo. Y todo cambió. Descargas de la electricidad que había sentido aquella tarde comenzaron a cargar el ambiente, mientras Edith contemplaba mis ojos sin parpadear. No me di cuenta de que no respiraba hasta que empezó a darme vueltas la cabeza. Cuando rompí a respirar agitadamente, quebrando la quietud, cerró los ojos. «Viu, creo que ahora deberías entrar en casa». Su suave voz no parecía tan suave, sino más bien de seda salvaje, y su mirada no se apartaba de las nubes. Abrí la puerta, y la ráfaga de frío polar que irrumpió en el coche me ayudó a despejar la cabeza. Como estaba medio mareado, tuve miedo de tropezar, por lo que salí del coche con sumo cuidado, y cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. El zumbido de la ventanilla automática al bajar me hizo darme la vuelta. «¿Viu?», me llamó. Se inclinó hacia la ventana abierta con una leve sonrisa en los labios. «¿Sí? Mañana me toca a mí». «¿El qué te toca?». Ensanchó la sonrisa, dejando entrever sus dientes relucientes. «Hacer las preguntas». Luego se marchó. El coche bajó la calle a toda velocidad y desapareció al doblar la esquina antes de que ni siquiera hubiera podido poner en orden mis ideas. Sonreí mientras caminaba hacia la casa. Cuando menos, resultaba obvio que planeaba verme mañana. Edith protagonizó mis sueños aquella noche, como de costumbre, pero el clima de mi inconsciencia había cambiado. Me estremecía con la misma electricidad que había presidido la tarde. Me agitaba y daba vueltas sin cesar, despertándome a menudo. Hasta bien entrada la noche no me asumí en un sueño agotado y sin pesadillas. Cuando sonó el despertador no solo estaba cansado, sino con los nervios a flor de piel. Después de ducharme me miré en el espejo del baño, mientras me peinaba el cabello mojado. Parecía el de siempre, y a pesar de todo, había algo distinto en mí. Mi cabello era oscuro y espeso, mi piel demasiado pálida. Se me seguían marcando los huesos bajo la piel. Eso no había cambiado. Pero me di cuenta de que eran los responsables del cambio. Siempre había pensado que era el color lo que definía su expresión, y por extensión la del resto de mi cara. Pero aunque el color seguía siendo el mismo, la indecisión había desaparecido de ellos. El chico que me devolvía la mirada parecía decidido, seguro de qué rumbo tomar. Me pregunté cuándo se habría obrado la transformación. Probablemente podría adivinarlo. El desayuno fue el tranquilo y esperado suceso de siempre. Charlie se preparó unos huevos fritos y yo mi cuenco de cereales. Me preguntaba si se habría olvidado de lo del sábado. «Respecto a este sábado», comenzó a decir como si me hubiera leído la mente. Me estaba empezando a volver un poco paranoico con aquel tema en concreto. «¿Sí, papá?». Cruzó la cocina y abrió el grifo. «¿Sigues empeñado en ir a Seattle?». «Ese era el plan».
Fruncí el ceño y deseé que no hubiera sacado el tema a colación solo por no tener que decirle una media verdad. Esparció un poco de jabón sobre el plato y lo extendió con el cepillo. ¿Estás seguro de que no puedes estar de vuelta a tiempo para el baile? No voy a ir al baile, papá. ¿No te lo ha pedido nadie? Preguntó concentrándose en enjuagar el plato. Los bailes no son mi estilo, le recordé. Ah. Frunció el ceño mientras secaba el plato. Me pregunté si le preocuparía que me estuviera convirtiendo en un marginado social. Quizá debería haberle dicho que había tenido muchas invitaciones. Pero aquello claramente podía volverse en mi contra, porque no creía que se alegrara demasiado de que las hubiera rechazado a todas. Y entonces tendré que contarle que había una chica, que no me lo había pedido, y, evidentemente, no quería meterme en ese jardín. Y eso me recordó el tema de Taylor y del vestido que ya se había comprado, y la actitud de Logan hacia mí, y el lío que se había organizado. No sabía bien qué hacer. En ninguno de los universos posibles jamás iría al baile de graduación. En un universo en el que existiera Edith Cullen, jamás me interesaría ninguna otra chica. No me parecía justo seguir adelante con el plan de Taylor, cuando mi corazón realmente no sentía lo mismo. El problema era que se me ocurriera la manera de evitarlo. Entonces Charlie se marchó. Se despidió con un movimiento de la mano y yo subí las escaleras para cepillarme los dientes y recoger mis libros. Cuando oí alejarse el coche patrulla, solo fui capaz de esperar unos segundos antes de echar un vistazo por la ventana. El coche plateado ya estaba ahí, esperando en el lugar que acababa de dejar libre el de Charlie a la entrada de la casa. Bajé las escaleras de 3 en 3 y salí por la puerta en cuestión de segundos, preguntándome cuánto tiempo duraría aquella extraña rutina. No quería que acabara jamás. Me aguardaba en el coche sin aparentar mirarme cuando cerré la puerta de la casa, sin molestarme en echar el pestillo. Me encaminé hacia el coche, dudé un momento antes de abrir la puerta y entré. Estaba sonriente, relajada y, como siempre, dolorosamente perfecta. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Me recorrió el rostro con la vista, como si su pregunta fuera algo más que una mera cortesía. Bien, gracias. Siempre estaba bien, mucho mejor que bien, cuando me hallaba cerca de ella. Su mirada se detuvo en mis ojeras. Pareces cansado. No pude dormir, admití. Yo tampoco. Rió. El motor arrancó con un silencioso ronroneo. Me estaba acostumbrando al sonido. Estaba convencido de que la vez siguiente que la condujera me asustaría el rugido de la camioneta. Eso es cierto, me reí. Supongo que he dormido un poquito más que tú. Apostaría que sí. ¿Qué hiciste anoche? No te escapes. Rió. Hoy me toca hacer las preguntas a mí. Ah, es cierto. ¿Qué quieres saber? Torcí el gesto. No lograba imaginar que hubiera nada en mi vida que le pudiera resultar interesante. ¿Cuál es tu color favorito? Preguntó totalmente en serio. Me encogí de hombros. Depende del día. ¿Cuál es tu color favorito hoy? El dorado, probablemente. ¿Basas tu elección en algún criterio o es completamente aleatoria? Me aclaré la garganta un poco cohibido. Es el color de tus ojos hoy. Si me lo preguntas dentro de una semana, probablemente te diría que negro. Me miró con una expresión que no supe interpretar, pero antes de poder preguntarle pasó su siguiente cuestión. ¿Qué CD has puesto en tu equipo de música? Tuve que pensarlo un momento hasta que recordé que lo último que había escuchado era el CD que me había regalado Phil. Esbozó una sonrisa cuando le dije el nombre del grupo. Tiró de un saliente hasta abrir el compartimiento de debajo del reproductor de CD del coche. Extrajo uno de las docenas de discos que guardaba apretujados en aquel pequeño espacio y me lo entregó. Era el mismo CD. ¿De Debussy a esto? Enarcó una ceja. El resto del día siguió de forma similar. Me estuvo interrogando sin descanso, mientras me acompañaba de una clase a otra y durante la hora del almuerzo. Quería conocer hasta el detalle más insignificante de mi existencia, las películas que me gustaban y las que aborrecía, los pocos lugares que había visitado, los muchos sitios que deseaba visitar, y libros. 1000 preguntas sobre libros. No recordaba la última vez que había hablado tanto. La mayoría de las veces me sentía cohibido, a sabiendas de que debía resultarle aburrido, pero siempre parecía ansiosa mientras esperaba mis respuestas, y siempre quería profundizar, saber más. Así que proseguí con el psicoanálisis, ya que parecía importante para ella. Cuando sonó el primer timbre suspiré hondo. Había llegado la hora. Hay una pregunta que todavía no me has hecho. Hay más de una en realidad, pero ¿a cuál te refieres concretamente? Ah, ¿cuál es la cosa más embarazosa que he hecho en mi vida? ¿Es una historia grandiosa? Se sonrió. Todavía no lo sé, te lo contaré dentro de 5 minutos.
Me levanté de la mesa. Sus ojos brillaron con curiosidad. En mi mesa de siempre, mis amigos se estaban poniendo de pie. Me acerqué a ellos. Mis mejillas se tiñeron de manchas rojas, pero probablemente fuera lo mejor. Se suponía que tenía que parecer conmovido. Bueno, el chico guapo del culebrón que mi madre solía ver religiosamente también se había ruborizado cuando protagonizó una escena parecida a aquella. Gracias a él, ahora tenía un borrador general para mi guión, mejorado con algo que una vez pensé sobre Edith. Quería quedar bien. Jeremy fue el primero en fijarse en mí, y sus ojos parecían suspicaces. Fueron de mi sonrojado rostro a Edith, y volvieron a posarse en mí de nuevo. Taylor, ¿me concederías un minuto? Le pregunté acercándome a ella. No lo dije en voz baja. Taylor estaba justo en el centro del grupillo. Logan se giró para fulminarme con su mirada de escurridizos ojos verdes. Claro, vio, respondió Taylor, que parecía confundida. Mira, le dije, no puedo seguir haciendo esto. Todos se quedaron callados. Jeremy puso unos ojos como platos. Allen parecía avergonzado. Michaela me lanzó una mirada crítica como si no pudiera creer que fuera a hacerlo así, pero ella no sabía exactamente qué estaba haciendo, ni por qué necesitaba tanto público. Taylor parecía sorprendida. ¿El qué? Yo torcí el gesto. Era fácil. Y en aquel momento me sentí bastante furioso conmigo mismo por no haberme disuadido antes de hacer aquello. O haber pensado algo mejor. Pero ya era demasiado tarde para improvisar. Estoy harto de ser una ficha más en tu tablero, Taylor. ¿No te das cuenta de que tengo sentimientos? Y lo único que puedo hacer es quedarme observando mientras me usas para dar celos a otra persona. Mis ojos volaron hacia Logan, que tenía la boca abierta de par en par, y luego volvieron a Taylor. ¿No te importa en absoluto si mientras tanto me rompes el corazón? ¿Es tu belleza la que te ha vuelto cruel? Taylor me miraba con unos ojos enormes, y la boca formando una pequeña O. No pienso seguir jugando tu juego. Considérame fuera de todo este embrollo del baile de graduación. Ve con la persona con la que realmente quieres estar. Aquella vez me quedé mirando a Logan durante más tiempo. Y entonces me alejé, cerrando las puertas de la cafetería con un portazo que deseé que añadiera efecto dramático a la escena. Jamás conseguiría quitarme aquel episodio de encima, pero al menos era libre. Probablemente había valido la pena. De repente, Edith estaba a mi lado, caminando a la misma velocidad, como si lleváramos un rato paseando juntos. Eso ha sido realmente espectacular, dijo. Yo inspiré hondo. Tal vez un poquito exagerado. ¿Ha funcionado? Como un conjuro. Ahora Taylor se siente una mujer fatal, y ni siquiera sabe por qué. Me sorprendería que Logan no le pidiera que le acompañe al baile antes del lunes. Bien, rezongué. Edith continuó con su cuestionario hasta que la señora Banner entró en el aula, arrastrando otra vez el equipo audiovisual. Cuando terminó de preparar las láminas, la profesora se aproximó al interruptor, y me percaté de que Edith alejaba levemente su silla de la mía. No sirvió de nada. En cuanto la habitación se quedó a oscuras como el día anterior, saltó la misma chispa eléctrica, y el mismo e incesante anhelo de estirar mi mano por el breve espacio que nos separaba y tocar su piel fría y suave. Era como una comezón cada vez más aguda. No podía prestar atención a nada más. Esperaba que fuera lo que acabáramos de ver, no entrará en el examen. Pasado un rato, 15 minutos tal vez, o quizás solo fueran 2 y me parecían tan largos debido a la electricidad. Moví mi silla y me incliné lentamente hacia un lado hasta que mi brazo rozó su hombro. Ella no se apartó. Pensaba que aquel leve contacto me ayudaría, que erradicaría ese persistente anhelo, pero en realidad se volvió en mi contra. La leve fricción eléctrica se intensificó, se tornó en sacudidas más fuertes. De repente ansiaba rodearla con el brazo, atraerla a mi lado y abrazarla contra mí. Quería recorrer su pelo con mis dedos, enterrar el rostro en su melena. Quería dibujar el contorno de sus labios, la línea de su pómulo, la longitud de su cuello. Comportamientos, todos ellos poco apropiados en una clase llena de gente. Me incliné hacia adelante, con los brazos sobre la mesa y aferrando el borde con los dedos, intentando mantenerme en mi sitio. No la miraba, temeroso de que fuera mucho más difícil mantener el autocontrol si ella me miraba. Intenté seguir la película, pero las manchas de color que percibía no se traducían en imágenes coherentes. Suspiré aliviado cuando la señora Banner encendió las luces, y por fin miré a Edith, que me estaba contemplando con unos ojos que no supe interpretar. Caminamos hacia el gimnasio sin decir palabra, como el día anterior, y también me acarició, esta vez con el dorso de su gélida mano,
desde la sien hasta la mandíbula, sin despegar los labios antes de darse la vuelta y alejarse. La clase de educación física pasó rápidamente. Para ahorrar tiempo, la entrenadora Clapp nos dijo que mantuviéramos las mismas parejas, así que Makayla se vio obligada a jugar conmigo. Contemplé el espectáculo del equipo unipersonal de bádminton de Makayla sin participar, por el bienestar de ambos. No me dirigía la palabra, pero no sabía si se debía a la escenita en la cafetería, a mi expresión ausente o porque aún seguía enfadada por nuestra discusión del día anterior. Me sentí mal por ello en algún rincón de la mente, pero en aquel momento era tan incapaz de concentrarme en ella como lo había sido durante la película de biología. Experimenté la misma sensación de armonía cuando salí por la puerta del gimnasio y vi a Edith esperando a la sombra del edificio. En mi mundo todo encajaba. Una amplia sonrisa se extendió por mi rostro. Respondió con otra antes de lanzarse a nuevas preguntas. Ahora eran diferentes, aunque no tan fáciles de responder. Quería saber qué echaba de menos de Phoenix, insistiendo en las descripciones de cualquier cosa que desconociera. Nos sentamos frente a la casa de Charlie durante horas, mientras el cielo oscurecía y nos cayó a plomo un repentino chaparrón. Intenté describir cosas imposibles como el aroma de la creosota, amargo, ligeramente resinoso, pero aún así agradable, el canto fuerte y lastimero de las cigarras en julio, la sombría desnudez de los árboles y la enormidad del cielo, cuyo azul se extendía de uno a otro confín en el horizonte. Lo más arduo de explicar fue que me resultaba tan hermoso aquel lugar, y también justificar una belleza que no dependía de la vegetación espinosa y dispersa, que en su mayoría parecía muerta, sino que estaba más relacionada con la silueta de la tierra, las cuencas poco profundas de los valles entre colinas escarpadas y la forma en que conservaban la luz del sol. Me encontré gesticulando con las manos mientras se lo intentaba describir. Sus preguntas discretas y perspicaces me dejaron explayarme a gusto y olvidar la vergüenza por monopolizar la conversación. Al final, cuando hube acabado de detallar mi antigua habitación en Phoenix, hizo una pausa en lugar de responder con otra cuestión. ¿Has terminado? Pregunté con alivio. Ni por asomo. Pero tu padre estará pronto en casa. ¿Es muy tarde? Me pregunté en voz alta al tiempo que miraba el reloj. La hora me había pillado por sorpresa. Es la hora del crepúsculo, murmuró Edith al mirar el horizonte de poniente, oculto por las nubes. Habló de forma pensativa, como si su mente estuviera en un lugar lejano. La contemplé mientras miraba a través del parabrisas. Seguía observándola cuando de repente sus ojos se volvieron hacia los míos. Es la hora más segura para nosotros, me explicó en respuesta a la pregunta no formulada de mi mirada. El momento más fácil, pero también el más triste. En cierto modo, el fin de otro día, el regreso de la noche. Sonrió con añoranza. La oscuridad es demasiado predecible, ¿no crees? Me gusta la noche. Jamás veríamos las estrellas sin la oscuridad. Fruncí el entrecejo. No es que aquí se vean mucho. Se rió, y repentinamente su estado de ánimo mejoró. Charlie estará aquí en cuestión de minutos, por lo que, a menos que quieras decirle que vas a pasar conmigo el sábado... Me miró esperanzada. Gracias, pero no. Reuní mis libros mientras me daba cuenta de que me había quedado entumecido al permanecer sentado y quieto durante tanto tiempo. Entonces, ¿mañana me toca a mí? Desde luego que no. Fingió estar ofendida. No te he dicho que haya terminado, ¿verdad? ¿Qué más queda? Exhibió sus hoyuelos. Lo averiguarás mañana. Me quedé mirándola un poco mareado, como ya venía siendo habitual. Siempre había pensado que no había un tipo de chica que me gustara particularmente. En mi antigua pandilla en Phoenix, todos tenían sus preferencias. A uno de mis amigos le gustaban rubias, a otro le importaban las piernas largas y a otros que tuvieran los ojos azules. Yo pensaba que era menos quisquilloso. Una chica guapa lo era, fuera como fuera. Pero ahora me daba cuenta de que probablemente mis gustos eran los más difíciles de satisfacer. Aparentemente, me gustaba un tipo muy específico de chica. No sabía que mi color de cabello favorito era el cobrizo metálico, porque jamás lo había visto. No sabía tampoco que estuviera buscando una piel más pálida que la mía y ojos del color de la miel. No sabía que los labios de la chica de mis sueños tenían que tener aquella curvatura específica, ni que sus pómulos debían sobresalir bajo el espesor de sus pestañas negras. Desde siempre había habido solo una forma, un rostro capaz de conmoverme. Como un idiota, olvidándome de todas las advertencias, estiré la mano hacia su rostro, inclinándome hacia ella. Ella retrocedió. Lo siento. Empecé a decir al tiempo que bajaba la mano.
pero su cabeza se giró repentinamente al frente y de nuevo empezó a escrutar a través de la lluvia. «Oh, no», jadeó. «¿Qué ocurre?» Tenía la mandíbula apretada y las cejas unidas, formando una dura línea sobre sus ojos. Me miró por un instante. «Otra complicación», me dijo taciturnamente. Se reclinó sobre mí y abrió la puerta de golpe con un rápido movimiento. La proximidad de su cuerpo hizo que mi corazón se desbocara, y casi encogida, se apartó de mí con igual velocidad. Los faros destellaron a través de la lluvia. Alcé la vista, esperando ver a Charlie y el montón de explicaciones que iba a tener que dar a continuación. Pero era un sedán negro que no reconocí. «Date prisa», me urgió. Vigilaba atentamente al otro vehículo a través del aguacero. Aunque no entendía nada, bajé de un salto. La lluvia me golpeó el rostro y yo me puse la capucha de la chaqueta. Quise identificar las figuras del asiento delantero del otro vehículo, pero estaba demasiado oscuro. Pude ver a Edith a la luz de los faros del otro coche. Aún miraba al frente, con la vista fija en algo o en alguien a quien yo no podía ver. Su expresión era una extraña mezcla de frustración y desafío. Aceleró el motor en un punto muerto y los neumáticos chirriaron sobre el húmedo pavimento. El Volvo desapareció de la vista en cuestión de segundos. «Hola, View», llamó una ronca voz familiar desde el asiento del conductor del pequeño coche negro. «¿Jules?», pregunté parpadeando bajo la lluvia. Solo entonces dobló la esquina de la patrulla de Charlie y las luces del mismo alumbraron a las ocupantes del coche que tenía frente a mí. Julie ya había bajado. Su amplia sonrisa era visible incluso en la oscuridad. En el asiento del copiloto se sentaba una mujer mucho mayor, una mujer imponente con un rostro muy poco habitual, severo y estoico, con arrugas que le surcaban la piel rojiza como las de una vieja chaqueta de cuero. Los ojos sorprendentemente familiares aparecían negros bajo las espesas cejas y daban la sensación de ser al mismo tiempo demasiado jóvenes y demasiado viejos para aquel ancho rostro. Era la madre de Jules, Bonnie Black. Lo supe inmediatamente, a pesar de que en los 5 años transcurridos desde que la había visto por última vez, me las había arreglado por olvidar su nombre, hasta que Charlie la mencionó el día de mi llegada. Me miraba fijamente, escrutando mi cara, por lo que le sonreí con timidez. Entonces asimilé su expresión y me di cuenta de que tenía los ojos desorbitados por la sorpresa o el pánico y resoplaba por la nariz. Mi sonrisa se desvaneció. «Otra complicación», había dicho Edith. Bonnie seguía mirándome con intensa ansiedad. ¿Había reconocido Bonnie a Edith con tanta facilidad? ¿Creía en las leyendas inverosímiles de las que se había mofado su hija? La respuesta estaba clara en los ojos de Bonnie. Sí, así era. Al final, cuando hube acabado... ¡Bah! Al final, cuando hube acabado de... ¿Hube? ¡Oh, Dios mío! Edith continuó con su cuestionario hasta que la señora Banner entró en la aula.